La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues en la misma parte que dice que Pablo y su esposa Silas fueron arrojados por una ballena en la playa de Nínive. ¿Qué no han leído Jericó capítulo 86? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y hoy vamos a analizar 10 frases que se predican en la iglesia como si estuviesen en la Biblia. Y de hecho mucha gente cree que realmente la Biblia dice eso, pero no está en la Biblia. Así que comencemos. Frase número 1. Bueno, no es tanto una frase. Que Mardoqueo era el tío de Esther. Mucha gente cree que Mardoqueo era tío de Esther, pero Mardoqueo no era tío de Esther. Mardoqueo realmente era primo de Esther y crió a su prima. Mire lo que dice Esther, capítulo 2, verso 7. Dice de la siguiente manera. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre, ni madre, ni perro que le ladre. Bueno, eso lo agregué yo, tampoco está en la Biblia. Número 2. Número 2. Deja que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero no que hagan nido. Esa frase la hemos escuchado en muchas predicaciones. Una frase realmente que no está en la Biblia. Es una frase de Martín Lutero. Puede que su contenido sea real, pero no está en la Biblia. No es una frase bíblica. Frase número 3. Dios bendice al dador alegre. Usted ha escuchado muchas veces eso. Hermanito, de la ofrenda porque Dios bendice al dador alegre. Como diciéndole, si usted da ofrenda, entonces a usted le va a llegar más plata. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice de la siguiente manera. Segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, pero no porque usted dé. Dios tiene que darle. Dios no tiene obligación de nada con nadie. Dios lo hace todo por misericordia y por amor. Ahora, Dios lo hace, le bendice, sí, claro. Pero no está condicionado a su ofrenda. Cuarto, Elías subió al cielo en un carro de fuego. Eso nos lo han predicado muchas veces. Y algunos inclusive lo toman para hablar, para decir que eso es un rapto de los ovnis, carro de fuego que se lleva un hombre vivo al cielo. Pero no fue lo que pasó realmente y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, no en un carro de fuego. Número 5. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol sino la voluntad de Dios. Es un concepto verdadero, es decir, el concepto en sí mismo es cierto. Nada pasa fuera de la soberanía de Dios. Pero esa frase no está en la Biblia. Realmente es una frase del Quijote de la Mancha. La escribió Cervantes y dice así. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Quijote, que todo será bien, y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Número 6. Mucha gente habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, y hay dos equivocaciones en esa frase. No hay frutos de la carne, ni tampoco hay frutos del Espíritu. Hay obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es un solo fruto con 9 virtudes: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero es un fruto. Es una evidencia con 9 virtudes y no hay frutos del Espíritu, no hay frutos de la carne, sino obras de la carne. Obras de la carne, fruto del Espíritu. Esta sí que la hemos escuchado, oiga. Y es una frase absolutamente antibíblica. Aunque suena bonito. Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. No es eso lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Dios no ama al pecador. Dios ama al arrepentido, al pecador que se arrepintió. Y cuando se arrepintió y llegó a los pies de Dios, Dios muestra su amor dándole la salvación. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Es una confusión que muchas personas utilizan simplemente para justificarse en su propio pecado. Pero Dios aborrece al pecador tanto como al pecado. Pero lo he escuchado en muchos sermones, hermano. ¿Cómo se atreve a decir eso? Búsqueme en la Biblia donde dice que Dios ama al pecador. Busque un solo lugar que lo diga. Le reto. Octavo, esto lo han dicho grandes jerarcas y personas muy importantes. Han dicho, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad. Dios los hace hijos suyos, hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero no todos. Es más, el diablo tiene hijos. ¿Cómo se atreve a decir eso, hereje? Sí, el diablo tiene hijos. Miren lo que dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Entonces, hay hijos de Dios, que son hechos hijos de Dios por Dios mismo, y también hay unos que son llamados por el mismo Jesús hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Solo quienes tenemos fe en Jesucristo podemos ser hechos hijos de Dios. Eso debe quedar absolutamente claro. Número 9. Y este es un chisme. Hay chismes en la Biblia también. Y este es un chisme feo, de esos feos, incómodos. Que María Magdalena era una prostituta.
que se dedicaba a la prostitución, que era una mujer de los arbustos, una ramera. Eso dicen. Pero es un chisme. No hay un texto en la Biblia que nos certifique que realmente María Magdalena se dedicaba a eso. Ahora, ¿de dónde parte la confusión? La primera parte, o la primera vez que aparece María Magdalena en la Escritura es en Lucas capítulo 8, después de que Jesús perdona a una mujer pecadora. Entonces han confundido y han creído que esa mujer que perdonó en el capítulo 7 de Lucas Jesús es la misma María Magdalena que aparece en el capítulo 8, pero no necesariamente. La Biblia no dice que esa era la mujer. Ahora, el chisme se propagó y llegó un papa que Gregorio I lo oficializó. Básicamente él dijo que había sido María Magdalena y desde ahí en adelante se considera María Magdalena como una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero la Biblia no dice eso, no hablemos mal de la pobre Magdalena. Número 10. Esta sí que la hemos escuchado. La gente dice, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Eso dice la gente, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia no dice que es el diablo. La Biblia dice el ladrón. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, el ladrón es el diablo. Pero si usted mira el contexto de Juan capítulo 10, está hablando precisamente de los falsos maestros, de los falsos profetas. Ahora, claro, ellos podríamos decir y argumentar, son manipulados por el diablo, etc. Bueno, sí, el diablo también roba, mata y destruye. Sí, pero realmente el texto y el versículo no está hablando de los engañadores, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Esos son los que vienen a robar, matar y destruir. ¿Qué quiero decir y por qué hice este video? Y aquí va un punto de vista especial. Hice este video porque realmente nosotros creemos absolutamente todo lo que nos dicen sin ir a la Escritura, sin analizar en la Biblia y sin decir, hola, ¿esto será cierto o no? Sin ponernos a pensar un poquitico y sin leer la Biblia para saber si realmente eso que nos están predicando es la verdad. Recuerde cómo hacían los cristianos en Berea. Mientras Pablo predicaba, ellos examinaban en la Escritura para saber si lo que el mismo Pablo estaba diciendo era verdad o no era verdad. No nos hagamos dioses de papel, no nos hagamos héroes del Evangelio, no construyamos a personas que porque son pastores y obispos, casi arcángeles y no sé qué más cosas, no nos hagamos héroes de la fe. Porque todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero la Escritura no, es infalible. Ahí es a donde tenemos que ir todos, ahí es a donde tenemos que corroborar. Algunos se equivocan con estas cosas y no quiere decir que sean malas personas. Tal vez les falta más estudio, les falta más profundizar en algunos textos, pero hay otros que lo hacen de mala intención, así que tenemos que estar pendientes, tenemos que ir a la Escritura y tenemos que juzgarlo todo con nuestro rasero más grande, que es la Biblia, la palabra de Dios. Frase número 1. Dios me acepta como soy. La Biblia no dice que Dios nos acepta como somos, y mucho menos que podemos permanecer con Él bajo nuestra condición. La palabra de Dios nos dice que una vez venimos a Jesucristo, Él nos hace nuevas criaturas y debemos despojarnos de nuestra vieja manera de vivir. Dios nos acepta tal y como su Hijo Jesucristo es, santo y sin mancha. Y esto se logra a través de la renovación del Espíritu Santo. Por tanto, Dios nos acepta, no como somos, sino a través de su Hijo Jesucristo. Frase número 2. Sigue lo que tu corazón te diga. La Biblia no dice en ningún lado que debemos de seguir los impulsos de nuestro corazón. Más bien dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos de escuchar a Dios y su palabra y obedecerla. No obedecer los deseos engañosos que nuestro propio corazón puede jugarnos. Frase número 3. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice en ningún lado, ayúdate, que yo te ayudaré. Más bien dice uno de los salmos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Nuestras fuerzas no pueden hacer nada por sí solas, más cuando Dios por medio de su poder obra, entonces Él hace. Pero no dice eso por ningún lado de ayúdate, que yo te ayudaré. Frase número 4. Dios me dijo, Dios me reveló. La Biblia no dice, aunque se escuche impresionante, la Biblia no dice en ninguna parte que Dios va a seguir revelando nuevas profecías. Más bien en su palabra encontramos el siguiente texto en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ya no necesitamos nuevas profecías. Más bien lo que necesitamos es obedecer e indagar en las profecías que ya Dios mismo nos ha revelado por medio de su Santo Espíritu. Frase número 5. Yo declaro, yo decreto. La Biblia en ningún lado nos enseña o nos manda a declarar sobre las cosas que nosotros queremos que sucedan. Más bien Dios en su palabra nos dice que si pedimos cualquier cosa que sea de acuerdo a su voluntad, pues Él nos oye. También en la carta de Santiago, en su capítulo 4, verso 15, la palabra de Dios nos dice,
en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La Biblia sí enseña que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, bajo humildad y obediencia. Y con la frase de si Dios quiere o si Dios lo permite. Tenemos un claro ejemplo de esto. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, unas horas antes de ir a la cruz, Él estaba orando incesantemente, hora tras hora, y Él decía lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesucristo, en una ocasión enseñándoles a orar a sus discípulos, Él dijo que pidiéramos la voluntad del Padre, que se haga aquí en la tierra como también se hace en el cielo. Estas son las 5 frases populares que no son bíblicas. Frase número 1. Que la sangre de Cristo me cubra. La Biblia no enseña ni dice en ninguna parte que debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo como si fuera alguna especie de símbolo místico o amuleto místico. Lo que la Biblia sí enseña, que todo creyente debe de cubrirse y revestirse de la armadura de Dios. En Efesios 6:11 dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que dejemos ya de cubrirnos con la sangre de Cristo y seamos más bíblicos y usemos la armadura de Dios que está en su palabra. Frase número 2. El diablo o Satanás no puede contra mí. La Biblia no enseña en ninguna parte de que el diablo no pueda contra nosotros. Lo que sí la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4, que cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, entonces Él huye de nosotros. Así que nuestro deber como cristianos es someternos a Dios y no andar promulgando esta frase que es muy famosa de que el diablo no puede contra mí, porque si no fuera por la gracia de Dios en Cristo, el diablo jugaría contigo y conmigo. Frase número 3. Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. La Biblia no enseña en ninguna parte de que tal cosa que Dios dará sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y no es bueno citar el caso de David y Goliat. Ese caso en esto no aplica. Lo que la Biblia sí nos enseña es lo que dice en este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios puede usar a cualquier persona para su propia gloria. Y la peor batalla ya la fue ganada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Frase número 4. Solo Dios puede juzgarme. Aunque sea increíble, la Biblia no enseña en ningún versículo tal afirmación. La Biblia sí enseña, y claramente en varios pasajes, de que debemos de juzgar nosotros con un justo juicio y no juzgar con hipocresía. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dios condena totalmente la hipocresía al emitir un juicio. Pero el mismo Dios nos insta a que juzguemos y a que ayudemos a las personas a salir del error cuando están siendo guiadas por falsas enseñanzas. Pero a ti, que te gusta usar esta frase de solo Dios puede juzgarme, ¿acaso no te aterra que sea Dios el que te juzgue? Es mucho mejor dar gracias a Dios por esos hermanos que se nos acercan y nos corrigen de una manera justa y con amor, pero sobre todo en la base de la verdad. Frase número 5. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Muchos de ustedes tal vez no sabrán que esta frase no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Esta frase fue dicha por Mahatma Gandhi. Y lo que la Biblia enseña acerca de este tema está en Salmos 7:11. Y dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Un evangelio que no confronta al hombre en su estado de pecador y no le muestra su destino eterno si no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, simplemente no es el evangelio de Jesucristo. Dios amó al mundo, dice en Juan 3:16, y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en Salmos dice que Dios está airado contra todos los hombres. Y ese mismo Dios que está airado, esa ira la derramó en su Hijo Jesucristo, para que nosotros, por medio de la fe únicamente en Él, podamos ser salvos creyendo en esa obra de redención que Él ha hecho a favor de nosotros. Estas fueron 5 frases famosas, muy populares, que no son bíblicas.